Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ayelén. Les doy la bienvenida a mi canal. Los invito a suscribirse si resuenan con estos temas, que me ayuda muchísimo. También los invito a seguirme en mis redes, que siempre las dejo en la descripción de los videos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, que son las creencias limitantes. Las creencias limitantes nos definen muchas veces la vida o pueden ser las protagonistas de nuestra vida. Interfieren en nosotros sin que nos demos cuenta, por eso hoy te traigo este tema para que te cuestiones y puedas hacerte consciente de ellas. Al final del podcast te dejo algunas actividades prácticas para esto y para trabajar también tu mentalidad. Las creencias no siempre son malas o limitantes, pero la mayoría sí nos puede estar limitando bastante y estas se crean al principio de nuestra vida y también las seguimos creando constantemente a medida que vamos teniendo experiencias. Se crean con ideas que nos han compartido sin querer o queriendo nuestros padres, la sociedad o, como dije antes, con ideas que nosotros mismos vamos formando y vamos creyendo gracias a diferentes circunstancias que vivimos, ya sea de niños, de adolescentes o de grandes, porque siempre estamos creando de alguna forma nuevas creencias o, bueno, como en este caso, repitiendo creencias viejas. Este mundo interior que todos tenemos está lleno de creencias, de sombras, de juicios, etc., que la mayoría de las veces son inconscientes y por eso es que pueden estar dirigiendo nuestra vida, nuestro presente, porque no las hacemos conscientes, no sabemos de ellas y están ahí escondidas, por así decirlo, manejando todo. De acá viene la importancia de ellas y la importancia de trabajarlas, de trabajar en nosotros también. Las diferentes creencias que hayas creado en tu vida pueden limitar tu autoconcepto, la forma en que te ves a vos mismos o lo que crees que sos. Pueden limitarte de tus potenciales, de compartir con los demás, de tener ciertas cosas en la vida, de pasarla bien, de hacer lo que te gusta, millones de cosas. Todos nosotros tenemos un sistema de creencias que hace que interpretemos la realidad de una forma específica. Por ejemplo, cuando se nos limita en el área de nuestro autoconcepto, esas ideas, esas creencias que vos tengas de vos mismo son importantísimas porque define cómo vas a accionar en tu vida, cómo te vas a mover hacia las áreas de tu interés o las importantes en la vida, cómo vibrás también, cómo te sentís con vos mismo y un montón de cosas más. Y la única forma de que trabajes esto y te enteres de esas creencias es mirando hacia adentro, hacia vos y observando tus patrones, observando esas ideas que vienen a tu mente en las diferentes situaciones de tu vida. Por ejemplo, si notaste en tu mente un pensamiento, una creencia sobre vos mismo o lo que sea, puedes hacer un freno observando ese pensamiento y cuestionándote. Por ejemplo, ¿realmente soy esto? O hacerte la pregunta ¿de dónde viene esta idea? Porque tal vez es una idea que la crearon tus padres, tal vez ni siquiera es coherente esa idea ahora con tu yo del presente, digamos. Entonces, esto es una actividad que puedes hacer para empezar a trabajar en vos, pero bueno, la voy a explayar más y explicar mejor al final del video. También, como mencioné antes, hay creencias que nosotros mismos hemos creado a medida que vamos viviendo nuestra vida y por esto también es muy importante cuestionarlas, porque la mayoría tal vez ni siquiera son reales. En realidad, las creencias limitantes no son reales, no tienen razón, no son verdaderas en lo que dicen y, como dije antes, tal vez ya hay creencias que ni siquiera están en coherencia con nuestro presente o con quien realmente sos. Te doy un ejemplo de esto. Tal vez en la secundaria viviste un episodio con tus compañeros en donde
te rechazaron por mostrarte tal y como sos, y para sobrevivir a esto, entre comillas, creaste inconscientemente la creencia de que no es seguro mostrarte tal y como sos. Tenés que ser otra persona para encajar. O tal vez creíste que no era suficiente después de esa experiencia. Otro ejemplo puede ser que te haya salido algo muy mal un par de veces en tu vida y ya creíste que no eras bueno para eso. Y eso lo podés estar repitiendo constantemente en tu vida. La mayoría de nuestras creencias están condicionadas por el pasado. Nosotros mismos estamos condicionados, entre comillas, por el pasado y por todas estas creencias que tenemos, pero no nos definen para nada. Las creencias limitantes, por esto, nunca pueden ser reales. Pero ojo, no todas las creencias en general que tenemos nos limitan, todo lo contrario, porque podemos crear nuevas creencias que nos expandan, que nos ayuden, y de esto va este podcast. Para sacarle el poder a estas creencias limitantes, es necesario que equilibres la balanza con la realidad. ¿A qué me refiero con esto? A que si tenés una creencia limitante, por ejemplo, no soy capaz de conseguir esto, pongas o escribas del otro lado cosas que hayas hecho que demuestren que eso no es real. O también escribir lo contrario a esa creencia en afirmación. Esta es una de las primeras actividades, que es al escribir, nosotros bajamos las cosas a papel, nos hacemos conscientes de lo que hay en nosotros, de lo que hay en nuestra mente. Y también a medida que vamos escribiendo saltan más cosas de nosotros mismos. Por eso es una herramienta increíble y ayuda muchísimo. Entonces, de un lado escribís la creencia que tenés y del otro lado escribís lo que desmentiría a esa creencia. Por ejemplo, podés escribir, con el ejemplo que di antes, soy muy capaz de hacer lo que yo quiera, porque hice un montón de cosas en mi vida o porque logré esto, esto y esto. Por más que sean cosas mínimas, es muy importante que lo escribas, que lo tengas en cuenta. También puedes escribir, por ejemplo, soy consciente ahora de que esta creencia me sirvió en tal momento para tal cosa. Por ejemplo, me sirvió para sobrellevar la secundaria, o me sirvió para protegerme, o la creé porque tenía miedo, porque era inconsciente, etc. Lo que vos vayas sintiendo mientras te observas. Es muy personal todo esto. Ahí ya le estás diciendo a tu cerebro, al hacer esta actividad, que esa creencia ya no tiene verdad en ningún lado porque la estás desmintiendo. No hay nada que sostenga a esa creencia. Ya no es coherente, ya no la necesitamos. Y si seguís creyendo todavía en esta creencia, si todavía no te convences del todo, te recomiendo que repitas alguna afirmación contraria a esa creencia, por lo menos todos los días, para que empieces a crear nuevas creencias, nuevas ideas. Por ejemplo, la que dije antes, de decirte que sos capaz. Por ejemplo, tengo potencial, soy capaz de hacer las cosas y lograr lo que quiero, porque lo merezco, porque soy valiosa, valioso. Te va a ayudar mucho también que veas de dónde viene esa creencia, que cuestiones, de dónde nació y por qué. Una pregunta que te podés hacer es, ¿qué fue lo que hizo que yo creyera esto? ¿O para qué me sirvió en su momento creer esto? Y ahí le sacás toda la fuerza a la creencia, haciéndote consciente. Esto es un trabajo que solo vos podés hacer mirando hacia adentro, observando y sanando paso a paso tu pasado, haciéndote consciente, cuestionándote en cada momento, escuchándote. Es muy importante animarnos a ver y a cuestionar para poder decirnos a nosotros mismos que esas cosas ya no nos limitan, que esas ideas ya no tienen poder, porque así como en algún momento se lo dimos, nosotros tenemos la oportunidad de darle poder a lo que sí queremos ahora en nuestra nueva versión, a la verdad. Vos tenés el poder de ir transformándote para mejor y así transformar tu vida.
Segunda actividad puede ser hacernos preguntas como la que mencioné antes, preguntas que te sirvan para ir sacando cosas inconscientes de tu interior. Por ejemplo, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene? ¿Es coherente con quien soy yo ahora o con lo que hago ahora? ¿Me sigue sirviendo esta creencia? ¿Sí? Y tercera actividad que puedes hacer es realizar acciones en tu día a día contrarias a lo que crees. Por ejemplo, si tenés la creencia de que sos tímida o tímido, podés empezar a hacer cosas nuevas para desmentir esto. Obviamente esto lo vas a hacer si ya no resonas tanto con esa creencia. Si seguís creyendo que sos una persona tímida o tímido, obviamente está bien, pero si ya sentís que no lo sos tanto, que no resuena tanto con tu nueva versión, podés empezar a ir haciendo acciones, cosas nuevas que desmientan esas creencias. Puede ser, por ejemplo, animarte a hablar más con los demás, animarte a hablar en público o mostrarte, hacer alguna actividad en público o ir a un lugar a tomar algo sola, solo, etc. Puedes ponerte un reto, por ejemplo, con lo que vos sientas que necesitas. Y de esto se trata la vida, de ir haciendo cosas que desmientan lo que alguna vez creímos y de ir sacando todas estas capas que en nuestra esencia auténtica no nos pertenecen. La magia entonces para trabajar esto es hacer consciente la creencia, tratar de identificarlas paso a paso y decirnos a nosotros mismos o escribir la realidad, lo que desmiente a esa creencia, las nuevas ideas que desmienten eso. Y ahí le sacás el poder, le sacás la importancia. Ya simplemente no está en coherencia, no es real. Y bueno, para terminar con esto, te digo que la mayor creencia limitante que estamos sosteniendo, que es la que más limita de todas, es justamente creer que todas esas creencias que tenemos tienen el poder de limitarnos. Realmente nada puede limitarnos, porque nosotros damos el poder de dejar que cosas externas nos limiten o transformar todo eso. En realidad nada puede limitarnos ni definirnos. El límite está solamente en la mente y la buena noticia es que nos podemos salir de eso. Podemos trabajar en nosotros, aprender y salirnos de eso. Tener esto en cuenta nos abre a un montón de oportunidades y cosas nuevas a descubrir. Así que bueno, espero que les haya gustado y servido mucho el podcast. Les dejo un saludo enorme y nos vemos la próxima. Gracias.